que las experiencias que se han dado en la propia provincia y en algunas provincias vecinas no han dejado un saldo positivo, más allá de que para algunos pocos se convierte en un extraordinario negocio. Pero para la mayoría, o por lo menos para la mayoría que vive cerca de la instalación donde se suele explotar la minera, termina siendo una fuente no solamente de tóxicos, sino también porque altera la rutina, la vida y la forma en la que siempre se han desarrollado esos pueblos. Por eso están con nosotros Silvina Reguera, que es vecina de la localidad, y Mariana Katz, que es la abogada, quienes los representa. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuál es el punto central para la oposición? Bueno, nosotros nos estamos oponiendo a un proyecto que se llama Agua Rica. Después de 20 años de Alumbrera, que fue la primera empresa de megaminería en el país, y 20 años de saqueo, 20 años de que la mina se haya llevado 100 millones de litros de agua por día para el proceso de lixiviación. Nosotros no queremos el proyecto Agua Rica, que pretenden encadenarlo con Alumbrera y con Cerro Atajo. Nos parece que es absolutamente ilegal y es un ecocidio, considerando que estaría a 14 kilómetros del pueblo, en línea directa, es muy cercano al pueblo y afectaría directamente las cuencas altas del río, de donde se nutre de agua la ciudad de Andalgalá. Es el único lugar de donde estamos hablando de una zona árida, donde el NOA en sí no tiene la cantidad de agua potable y suficiente como para, como acá, por ejemplo. Sí, no sobra y no se saca de un pozo como acá a 15 metros de profundidad. Claro. Es mucho más complejo el asunto. Claro. Y se usa mucha agua. No solamente se usa mucha, sino que además ha habido accidentes, entre comillas, probados. En San Juan sobre todo, ¿no? Sí, y en Catamarca también, digamos, con Alumbrera. Ha habido accidentes y están documentados en expedientes. El tema es que, obviamente, que todos hacen la vista gorda, digamos, la falta de control que existe respecto a lo que implica la actividad minera, porque justamente es tan grande que el Estado no tiene la capacidad para controlar. Entonces, en ese punto hay una importante falta de control. ¿Y quién debiera si el Estado no tiene la capacidad de controlarlo? Es que ese es el problema, la responsabilidad es del Estado. Y a su vez también tenés el inconveniente que muchos de los funcionarios públicos que están interesados en autorizar este tipo de proyectos también forman parte o tienen sus testaferros como accionistas de esa minera. No solo de esa minera, pero es en general, digamos. En la provincia de Catamarca nosotros sabemos que algunos funcionarios tienen acciones en empresas mineras y no en Agua Rica, pero sí en otra parte del departamento, por ejemplo en Santa Cruz, Antofagasta la Sierra. ¿Cuál es la magnitud de este proyecto? Comparándolo con el otro. Este proyecto sería 3 veces más grande. O sea, 3 veces más grande que Alumbrera, teniendo en cuenta el desastre que fue Alumbrera. Esto sería mucho más grande y tengamos en cuenta que por día son un montón de explosiones que se hacen, se contaminaría el agua, el aire, la tierra. O sea, Andalgalá está destinada con una condena a muerte si se llega a explotar este proyecto. Nosotros en el año 2010 presentamos un amparo. El método es a cielo abierto. Es a cielo abierto. Que sí. Básicamente lo que hay que hacer es dinamitar la montaña y regarla para que se lleve la tierra, quede la roca y poder separar el mineral con cianuro. Con cianuro del resto de la montaña, que termina casi desapareciendo, ¿no? Claro. La montaña termina casi desapareciendo. Queda un hueco. Claro, la liman. Queda un hueco profundo hacia abajo, que después no crece ni un yuyo ahí. Ellos hablan de reparación de Alumbrera. Quiero ver eso. Quiero ver cómo hacen para reparar. ¿Qué van a rellenar ese pozo y van a poner plantitas? No va a crecer nada ahí. Ahora, como abogado, abogado del diablo, siempre te dice el inversor, pero nosotros le vamos a dar trabajo a 5.000 personas. Eso es y esto otra va mentira. A cambiar la economía del lugar. Esa es una mentira. Esa es una mentira como tantas mentiras que pretenden instalar con el cuento minero. Es una mentira que van a dar trabajo, dan trabajo a unos cuantos. Lo que genera la megaminería, por ejemplo en Catamarca, es que sea una de las provincias más pobres del noroeste argentino. ¿Dónde está el trabajo? Otra de las mentiras es que va a ser sustentable.
o amigable con el ambiente. No es amigable con el ambiente. Otra de las cosas que te dicen es que se puede vivir sin minería, que no se puede vivir sin minería porque necesitamos los metales para todo. Sí se puede vivir sin minería, sin megaminería. Lo que no se puede vivir es sin agua. Y Catamarca está sufriendo la falta de agua. Andalgalá tiene las casas medidores de agua y la poca agua que reciben es de dudosa calidad. Y la minera se está llevando 100 millones de litros de agua por día. ¿Hicieron ya pruebas sobre el agua que hoy hay en Andalgalá? A ver, no hay que hacer pruebas, digamos. La Ley General del Ambiente habla justamente del principio precautorio. Frente a la duda o la posibilidad de contaminación se debe preservar el ambiente, porque ese es justamente el lugar donde se vive la gente, digamos. ¿Qué cantidad de habitantes tiene? Andalgalá tiene 20.000 habitantes. Entonces, la ley le obliga, digamos, a los funcionarios justamente a cumplir con este principio precautorio, pero también a su vez le obliga a, en base a los derechos que determina la propia ley y así también, digamos, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de la decisión para la autorización de este tipo de proyectos. Y para que eso ocurra tiene que haber información pública, ¿sí? Por lo tanto, digamos, los vecinos de Andalgalá o de cualquier otro pueblo, digamos, que sufra este tipo de emprendimientos, de actividades económicas extractivas, tiene derecho justamente a que conocer, digamos, la información, digamos, cuáles serían los pros y los contras de esta situación en sus lugares. ¿En qué etapa está el proyecto? Está paralizado hace 7 años que nosotros tenemos el amparo, que estuvo 3 años paralizado, a punto de caer en la justicia del feudo catamarqueño, porque la justicia catamarqueña actúa y trabaja en función de la minería y del gobierno. De ahí lo sacamos, lo trajimos, lo logró sacar ella y rescatarlo, traerlo para acá, para Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia, donde también estuvo 3 años más, y gracias a que hicimos 2 acampes frente a la Corte, marcando una historia, porque no conozco otra gente que haya hecho acampe frente a la Corte, porque a ver, acá en Argentina, uno de los grandes problemas fundamentales de todos los demás problemas, si se quiere, es la justicia. El mal manejo de la justicia, la mala administración de la justicia. Entonces nosotros fuimos a decirle a la justicia que resuelva el amparo de Andalgalá, que teóricamente es una figura legal que tiene que ser inmediata. Estuvo 3 años el amparo durmiendo en la Corte Suprema hasta que en el 2016, en el segundo acampe, porque el primero fue en el 14, la Corte lo analizó y dijo que Andalgalá tenía razón, que el proyecto es inviable, que afectaría la salud y la vida de las personas, solo por el hecho de que tocarían las cuencas altas de los ríos. Entonces, ¿qué pasó? El amparo vuelve a Catamarca, otra vez en el feudo minero, en donde los jueces están emparentados con el poder político y son favorables rápidamente para unos casos y para otros no, como fue, por ejemplo, la suspensión de Alumbrera, que un juez de Tucumán suspende la mina Alumbrera por una causa por orden de la Corte, por una causa de una familia Cruz, y en menos de 10 días un juez de Catamarca, cuñado de la gobernadora, levanta la suspensión. O sea, es rápida la justicia para los casos que les conviene a ellos. Para los casos de nosotros ya llevamos más de 7 años con este amparo. Es más, ustedes recordarán que en el año 2010 Andalgalá fue muy conocido, digamos, por hecho de un alto nivel de violencia que ocurrió, una represión muy grande. En ese momento, el juez que está a cargo de digamos, nosotros cuando vuelve, Silvina les está contando, cuando vuelve el expediente de Catamarca, nosotros lo recusamos al juez Cesenarro. El doctor Cesenarro fue la misma persona que produjo, digamos, con una orden judicial de desalojo de donde se emplaza la Asamblea del Algarrobo, produjo los hechos de represión. Entonces, digamos, un juez imparcial no puede, digamos, y además él ya preopinó en la cuestión. Él fue el primer juez que rechazó, el mismo día que mandó a reprimir a la población,
digamos, fue ese mismo día que rechazó la medida cautelar para que se suspenda la actividad en Agua Rica y posteriormente se pueda estudiar la situación. Esto fue rechazado, las dos cosas el mismo día, en el mismo momento y en el mismo acto. Gracias por haber venido las dos. Por supuesto que nos vamos a seguir ocupando de este tema. Son 20.000 los habitantes que viven en Andalgalá, pero me imagino que es toda la provincia la que está pendiente de lo que ocurra con este proyecto que está paralizado hace 7 años, pero que de un momento a otro, como decía usted, puede reactivarse. Exactamente, y no solamente que es toda la provincia que está sobre la cuestión específica de Agua Rica, sino porque toda la provincia de Catamarca está en la misma situación. Y se vería afectado. No, además de esta cuestión, el 38% del territorio catamarqueño está pedimentado con pedimentos mineros. Con litio. Con litio, que es grave, peor todavía. Muy grave. Gracias a las dos por haber venido. Gracias a ustedes.